Mis hermanos, el pasaje que leímos del versículo 15 al versículo 25 prácticamente nos va a enumerar todos los colaboradores que edificaron desde la puerta de la fuente hasta la esquina de la ciudad. O sea, prácticamente esa lista que vimos es la lista de todos los colaboradores que trabajaron en este tramo de la edificación. Ya queriendo avanzar hoy un poco más, simplemente leí para que tuviéramos una visión de todos los colaboradores. Ahí aparecen 13 nombres. Está Nehemías, que era un gobernador; Rehum, que era uno de los levitas; Hasabías, que era otro gobernador; Babai, que era otro gobernador; Ezer, que era otro gobernador; Baruch, que no se nos dice que tuviera ninguna posición, pero se nos dice que era fervoroso; Meremor, los sacerdotes, también trabajaron los levitas; Benjamín y Jasub edificaron frente a su casa; Sarías cerca de su casa; y por último se menciona a Binui, a Palal y Pedaías. Esa es la lista de los colaboradores que trabajaron en la sección de la puerta de la fuente y todo el muro. Era una lista de las listas más largas, porque como veíamos la vez pasada, esta era de las partes de la ciudad que estaban en mayor ruina. Entonces se necesitó más colaboradores, y era una parte que dirigía a la fuente y dirigía a lo que serían los jardines del rey y las casas del sumo sacerdote y de algunos sacerdotes. Entonces era una parte crucial de la ciudad. Hoy, con la gracia del Señor, porque ya estamos sintiendo un poco la necesidad de ir avanzando en el libro para irlo terminando, vamos a mirar cómo fue la clase de obra que ellos llevaron, porque esa obra que ellos hicieron es descrita en el capítulo 4. En el capítulo 4 se nos va a mostrar el trabajo que se hizo en 52 días y los desafíos que tuvieron todos estos trabajadores. Ahora, cuando usted tiene todos estos trabajadores, es porque usted tiene una obra realmente grande. Y eso es una de las cosas que nos va a decir Nehemías ahí en el capítulo siguiente, del trabajo que ellos están llevando a cabo. Capítulo 4, verso 19, dice lo siguiente. Ahora ya no vamos a seguir con el asunto de las puertas, porque las puertas que se mencionan en la restauración ya las estudiamos. Entonces ya lo que queda son partes del muro que necesita ser restaurado. Entonces dice ahí en Nehemías 4, verso 19. Y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa. Realmente el propósito y el trabajo que tenía Nehemías en la ciudad de Jerusalén no era una obra pequeña, realmente era una obra grande, era una obra con mucha magnitud, era una obra extensa, era una obra que necesitaba definitivamente de muchos colaboradores. Por eso los pasajes nos mencionan tantas personas involucradas, que a la vez no son tantas. Usted se va a dar cuenta que por lo que vamos a leer hoy, aunque la lista es larga y a veces a nosotros nos parece un poco engorroso leer cada uno de estos nombres, realmente lo que nos muestra es el reconocimiento a aquellos que trabajaron. Que aunque era un número significativo, seguía siendo un número pequeño para tan grande labor. Entonces hoy nos vamos a centrar en todo el capítulo 4, mis hermanos, para ver los detalles de cómo ellos desarrollaron ese trabajo, las circunstancias que vinieron sobre ellos, y especialmente pues aprender algunos principios que son bien claros cuando la obra de Dios comienza a avanzar. Nosotros nos vamos a dar cuenta que la obra de Dios siempre ha avanzado, hermano. Dios comenzó una obra y dice el Señor Jesucristo que el Padre trabaja y el Hijo también trabaja. Y nosotros sabemos que ahora mismo también el mismo Espíritu Santo sigue avanzando esa obra. Y esa obra eterna que ha estado en el corazón de Dios, esa obra va a ser llevada a cabo. Ahora, esa obra se ha manifestado en los tiempos en diferentes situaciones. Especialmente estamos en el libro de Nehemías viendo cómo la restauración de Jerusalén en aquellos días fue el avanzar de Dios en ese tiempo. Ciertamente la obra de Dios también sigue avanzando en nuestros días, y los aspectos aquí, los principios que encontramos aquí van a ser de mucha enseñanza para nosotros.
Ahora, a veces uno se da cuenta que hay algunos de entre nosotros que ya estamos involucrados de una u otra manera en un trabajo que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con su iglesia, que tiene que ver con su pueblo, que tiene que ver con el avance de lo que Jesucristo está haciendo en nuestros días. Otros tal vez hasta ahora están siendo involucrados, hasta ahora se están enterando que Dios tiene una obra y que nos llama a ser colaboradores. Pero los principios que vamos a ver aquí nos atañen a todos, los hijos de Dios que hemos de participar en esa gran obra. Nos vamos a mirar ahí desde el verso 11, ir meditando, verso 11, no, desde el verso 1, ir meditando un poco varios aspectos que vamos a ir viendo de cómo estos hombres desarrollaron su trabajo y en qué ambiente. Dice Nehemías 4, verso 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Entonces miren, hermanos, que esta obra se dio en un ambiente no solo de mucha necesidad porque la obra era grande, sino en un ambiente de mucha enemistad, de menosprecio, de críticas. Y eso ya comienza a mostrarnos que la obra de Dios generalmente, hermanos, desde el comienzo hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha sido una obra que tiene mucha adversidad, mucha contrariedad. Decíamos que Jerusalén en ruinas puede representar muchos aspectos. Puede representar una vida cristiana en ruinas, puede representar una familia en crisis, puede representar una iglesia en decadencia, puede representar una misma sociedad que ha sucumbido ante los ataques del maligno. O sea, la ruina de Jerusalén puede representar muchas cosas. Y cuando Dios despierta a hombres como Nehemías y todo su grupo de colaboradores a tratar con la ruina y la decadencia de la ciudad, se levantan los enemigos. Hermanos, parece ser que el diablo está muy contento cuando hay ruina en la iglesia y hay un ambiente de pasividad. Cuando la familia está sumergida en medio de problemas, dificultades y todo está, la gente se acostumbra a esas dificultades, parece que el diablo está contento. Solo basta que algunos se interesen. Solo basta que los corazones sean despertados y comiencen a trabajar y vienen las dificultades. Y miren la manera como el enemigo habla de la obra de Dios. Porque es interesante ver que Nehemías nos describe las palabras que dicen los enemigos que están en contra de la obra de Dios. Y ahora, hermanos, evidentemente estos enemigos pueden estar afuera, pero evidentemente también esos enemigos pueden estar adentro. Son enemigos que atentan o quieren llevarnos a la incredulidad, al miedo, a la apatía, a llevarnos a dejar de hacer las cosas que debemos hacer. Miren las palabras de Sanbalat. Dice que él se enfureció e hizo escarnio. Y él comenzó a hablar delante de sus hermanos y delante del ejército de Samaria. Mire cómo él habla. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Sanbalat representa aquel que aborrece la obra de Dios, aquel que está en contra de la obra de Dios. Y generalmente el que tiene ese tipo de espíritu, él va a mirar con menosprecio la obra de Dios. Y él va a usar estas palabras. Pero ¿qué hacen estos pobres judíos? ¿Qué hacen esos débiles judíos? ¿Acaso podrán hacer algo personas tan débiles, tan insignificantes, tan incapaces? Y así habla el diablo, hermanos. El diablo menosprecia al pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios se quiere comprometer con la obra de Dios. Y hermanos, en un sentido es cierto que nosotros somos débiles. Pero es que la obra de Dios no está hecha con hombres fuertes, sino está hecha con un Dios fuerte que usa hombres débiles.
El problema es que son palabras de escarnio, de menosprecio. Es esa persona que aún a veces, por eso les decía, a veces ese Sanbalat no está afuera, sino a veces está dentro. Es ese hermano que dice, hermano, pero ¿para qué vamos a hacer eso si somos tan poquitos? Hermano, ¿para qué vamos a hacer eso si somos tan débiles? Hermano, ¿para qué vamos a hacer eso si somos pecadores miserables? Hermanos, ¿qué vamos a hacer eso si es que, miren quiénes somos, insignificantes? ¿Acaso usted es alguien para hacer algo, hermano? Es ese espíritu del diablo, hermano, que quiere por debajear la obra, por debajear los trabajadores. Hermano, y a veces esa voz está aquí adentro. Por eso les digo que hay que tener cuidado con el Sanbalat, que no solo está entre nosotros, sino que está dentro de nosotros. ¿Para qué oras? ¿Para qué buscas ayuda? ¿Para qué te congregas? Usted mire quién es usted. Mire cómo el diablo habla, ¿no, hermanos? Y nosotros debemos saber que sí, en un sentido, definitivamente vamos a encontrarnos con la debilidad y muchas cosas. Pero lo que nos debe avanzar en la obra de Dios es nuestra confianza en quién es Dios, no en quiénes somos nosotros. Pablo decía, no confiando en nosotros mismos. Quiere decir que la base de nuestro trabajo no está en la circunstancia, ni en lo que somos nosotros. Pero los enemigos van a decir así, ¿qué hacen estos débiles judíos? Los enemigos son aquellos que no trabajan, pero critican la obra. Menosprecian la obra, ¿sí? ¿Para qué tantas cosas? Hermano, yo he escuchado tantas veces estas palabras. ¿Para qué hermano, pero para qué esto? ¿Y para qué se complican con esto? ¿Y para qué orar por esto? ¿Y para qué hacer esto? Hermanos, toca tener cuidado con nuestros Sanbalats. Dice ahí, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Ellos ya estaban ofreciendo sacrificios, hermano. Eso es más unas palabras de menosprecio en relación a la gloria anterior que tenía Jerusalén y todo el culto que había en Jerusalén en sus tiempos de gloria. ¿Será que será que ustedes piensan que van a poder volver a adorar a Dios? ¿Sí? Y a veces el enemigo dice, ¿será que usted va a poder volver a evangelizar? ¿Será que usted va a poder volver a servir a Dios? ¿Será que hay un lugar en la iglesia para usted hacer algo? ¿Será que sus hijos iban a poder ser útiles en el reino de Dios? ¿Será? Esa pregunta de será. Hermanos, tremendo, ¿no? Porque el enemigo a veces quiere poner en duda cosas que Dios ha dicho que Él va a hacer. Y a veces nosotros tenemos que pensar, o le creemos a Dios o le creemos al diablo. Porque hay personas que llegan, no, hermanos, la verdad y comienzan a hablar así, ¿será que yo, hermanos? Cuando la palabra dice así que Dios nos hizo en Cristo Jesús sacerdote, nos hizo en el pasado, para que ofrezcamos sacrificios. Pero a veces uno comienza a pensar, ¿será que yo tendré una parte en la iglesia, Señor? ¿Será que yo tendré algún don para servirte? ¿Será que yo tengo un llamamiento? Porque todos los hermanos hablan de llamamiento, pero ¿será? Ese es Sanbalat, hermanos. Sanbalat que de muchas maneras nos habla un poco acerca de la condición en la que nos encontramos, o que quiere que nos encontremos. Pregunta. ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? O sea, es como si Sanbalat dijera, ¿será que de esa ruina va a surgir algo, hermanos? ¿Será que y ahí volvemos a las aplicaciones? Si esa ciudad en ruinas es una vida, a veces uno llega a decir, ¿será que de esa vida puede salir algo? O una familia, ¿será que hermano, es que están quemados hasta dentro de la piedra, hermanos? Ahí viene la pregunta de Sanbalat, ¿será que de esas piedras se puede recoger ese montón de escombros? O una iglesia, hermanos, hay iglesias que uno las mira, hermano, y a veces parecerá, ¿será que Dios puede hacer algo de esas piedras quemadas?
Bueno, hermanos, esas son dudas que pone el enemigo. Definitivamente la respuesta que vamos a ver es sí. Y mucho más allá de lo que los enemigos esperaban, Dios respondió. Y dice él, junto a él estaba Tobías, amonita, el cual dijo, ahí se animan los enemigos a hablar, ¿no? Viene uno por acá, viene el otro por acá, eran enemigos al sur, enemigos al norte, los árabes, se suman más adelante otros pueblos. Y miren lo que dice Tobías: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. ¿Sí? Él menosprecia el muro, o sea, está diciendo ese muro no tiene ningún valor, ese muro, eso no va a dar ninguna protección. Una zorra misma que se suba a ese muro lo va a derribar. ¿Sí? A veces, hermanos, el diablo menosprecia las obras. ¿Recuerda que decíamos que el muro es todo aquello que separa la ciudad de Dios de lo de afuera? Es ese cerco de protección que el Señor ponía en la ciudad. Y decíamos, ¿qué será edificar el muro? Bueno, a veces pensamos edificar el muro es comenzar a orar, comenzar a poner piedras de devoción, santificación, consagración, congregarme, leer la Biblia. Yo comienzo a edificar el muro. Y a veces las personas preguntan, bueno, ¿será que ese muro sí va a soportar? Bueno, hermanos, si es el muro de la ciudad de Dios, va a soportar. Porque en últimas, como decía el salmista, la protección de nuestra ciudad está en nuestro Dios. En vano nosotros trabajamos y en vano vela la guardia si Jehová no edifica y cuida la ciudad. Entonces la protección realmente de la ciudad es Dios. Pero a veces hay un menosprecio. Aquí se resalta bastante el menosprecio de estos hombres hacia la obra de Dios. Y más adelante en el 7 se dice que se sumaron los amonitas y los de Asdod. Entonces es una ciudad grande. Es un muro que necesita ser reconstruido y requiere, bueno, de ciertas cosas. Entonces vamos a ver ahora sí, en los versos siguientes, cómo se llevó a cabo esta obra, hermano. Y cosas que necesitamos, que son cosas que ya hemos venido mencionando en todo el pasaje, pero que nos van a hacer muy importantes ahora. Entonces mire cómo responde Nehemías ante la crítica y el menosprecio de los enemigos. Dice el verso 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airan contra los que edifican. Pero aconteció que oyéndolo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces los enemigos, al enterar que las cosas iban avanzando, se llenan de odio y conspiran para venir contra la ciudad. Ahora miren lo primero que hizo Nehemías, verso 9, que es importante cuando la obra de Dios se está llevando a cabo, hermanos. Cuando yo comienzo a involucrarme en el servicio a Dios, cuando yo comienzo a restaurar aspectos de mi vida familiar, cuando yo quiero que la iglesia de Dios sea puesta en orden y tratar las cosas que están deficientes, como decíamos, el enemigo se va a levantar. Pero ¿cómo respondemos? Bueno, de la manera que respondieron estos hombres. Verso 9 dice que lo primero que ellos hicieron fue oraron y tomaron medidas necesarias ante la amenaza. Dice ahí en el verso 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces Nehemías, además de ser un estratega, además de ser un líder muy sabio, hermanos, era un hombre que sabía lo importante de la oración. Si nosotros leemos el capítulo 1, todo comenzó con la oración. Cuando los enemigos se levantan, cuando vienen las dificultades, la oración es un arma importantísima, hermanos. La oración es un medio que Dios nos dio
para resistir los días malos. La oración es aquello que nos lleva a depender de Dios. ¿Qué hacemos cuando viene la crítica? ¿Qué hacemos cuando vienen las dificultades? ¿Qué hacemos cuando viene el desánimo? ¿Qué hacemos cuando vienen las pruebas? ¿Qué hacemos cuando vienen los enemigos? Bueno, Nehemías comenzó a orar. Por eso, hermanos, cada vez que nosotros en nuestra vida personal, familiar, en la iglesia, en el servicio a Dios, comenzamos a involucrarnos en algo, todo eso tiene que ser envuelto en oración, hermano. Encomendado en oración. Porque es curioso, uno comienza a quitar las piedras, a quitar la ruina, y de una vez comienza la crítica. De una vez comienzan los problemas, de una vez vienen las dificultades, como que se calienta el horno un poco más. Entonces Nehemías sabía lo importante de la oración. Nehemías comenzó a orar. Y dice, entonces oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ahora, la oración no anula las responsabilidades que nosotros tenemos y la manera como podemos lidiar con ciertos asuntos de manera práctica. Oramos y actuamos. Oramos y colocamos guardas. Señor, mire todo esto que está sucediendo. Comenzamos a orar, pero en la medida que sabemos que los enemigos que van a venir, ¿qué debemos hacer? Colocar guardas. Nehemías es un hombre que ora, pero a la misma vez actúa de manera práctica, hermanos. Si estamos edificando, si estamos trabajando y estamos viendo que las cosas se están poniendo difíciles, necesitamos orar. Pero necesitamos saber qué es lo que nos está causando problemas. ¿Por qué área quiere venir el enemigo? Señor, es que yo quiero que tú restaures mi hogar, pero cuando voy a hablar con mi esposa de este asunto, eso es una guerra. Entonces oro, pero ya soy consciente que esa es un área vulnerable en nuestra situación familiar, que debo tener cuidado. Oramos porque tal vez estamos haciendo una obra en la iglesia y el Señor está bendiciendo, pero hay oposición y seguimos orando por esas situaciones, pero a la vez comenzamos a mirar quién se está oponiendo, por qué se está oponiendo, cuáles son las intenciones, qué es lo que está hablando, por dónde viene, y vigilamos. Orar y velar. Sí, porque a veces nosotros quedamos solo en el asunto de orar. Hermano, alguien me decía, hermano, me enteré que alguien de la empresa me está robando. Le dije, hermano, vamos a orar. Le dije, sí, vamos a orar, hermano, tiene que orar. Y tiene que sentarse al lado de las cámaras y vigilar. ¿Cierto? Ore y vele, hermanos. Muchas veces el diablo hizo cosas terribles porque las personas no velaron, hermanos. Yo estoy sacando el escombro de mi casa, y veo que por detrás vienen unos enemigos. Evidentemente tengo que seguir haciendo, porque eso es lo que vamos a ver, tengo que seguir haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer, pero tengo que vigilar los enemigos. Y tengo que estar muy atento cuánto se acercan. Y debo poner personas que cuiden ese franco de la casa, porque vienen los enemigos. Jesús dijo, ¿no, hermanos? Orad y velad, para que no entres en tentación. Así somos con el pecado, hermanos, que estoy luchando con un pecado y llevo tiempo orando. Está bien que ore, pero ¿ya puso vigilancia a ese pecado? ¿Cuándo peca? ¿Estando a solas o con personas? ¿Estando en su cuarto o fuera de su cuarto? ¿Estando con el computador o con el celular? ¿Cuándo peca? Ore, sí, pero ya ha caído suficientes veces en eso para saber qué lo lleva a eso. ¿Sí? Lo mismo con la ira, lo mismo con, tantas cosas, hermanos. Y esto también es un llamado importante, hermanos. Todos los que estamos sirviendo, sea que usted esté sirviendo con los jóvenes, con las mujeres, que estemos sirviendo, oremos, pero también abramos los ojos, hermano. A veces suceden cosas que no deberían suceder porque no estamos velando. Somos demasiado confiados. Usted abre las puertas de su casa para la reunión de oración, qué bendición, que la gente vaya a orar, pero vigile, hermanos.
Nosotros a veces pecamos en el sentido de que somos ingenuos y pensamos que no pasan cosas entre nosotros, hermano. Ayer quedé impactado con el testimonio de un pastor. Le preguntan qué hacer cuando aparezca la homosexualidad en medio de la iglesia. Y dice, yo no sé qué hacer, pero quiero contarles mi experiencia. Entonces le preguntaron al pastor, ¿qué hacer cuando aparezca la homosexualidad? Y mire lo que responde el pastor, yo no sé qué hacer. Lo que sí quiero contar es lo que pasó en el grupo de jovencitas de la iglesia. Él comienza a contar, tenía un grupo de mujercitas en la iglesia que eran las danzoras de la iglesia. Y se metió una chica que no era creyente. Cogió a 3 niñas hijas de los hermanos y las corrompió y estaban teniendo prácticas lésbicas en la iglesia. ¿En qué momento eso sucedió? Cuando los que tenían que vigilar dejaron de velar. Vele por sus hijos, vele por su familia. Vele por el trabajo que Dios le ha encomendado en la iglesia. No sea ingenuo. Ore a Dios, pero vigile. Nosotros necesitamos, eso hablaba yo en estos días con unos hermanos. Hermanos, necesitamos orar porque están sucediendo estas cosas, pero no solo orar. Necesitamos ponernos los pantalones y estar muy atentos a que esto no llegue a ser un gran problema. Ese principio es muy importante, hermanos. Debemos orar para que Dios cuide la ciudad y debemos hacer lo que nosotros debemos hacer responsablemente. Y eso recae en todas las esferas, en su familia. Ore a Dios para que Dios haga lo que usted no puede hacer, pero también haga lo que usted debe hacer. Vigile, cuide, esté atento. A veces somos muy confiados y a la vez a veces sabemos que hay cosas que no deberíamos hacer y las hacemos. En vez de velar, somos descuidados. Entonces lo primero que Nehemías y todos estos hombres que mencionamos hicieron, comenzaron a orar a Dios, pero también se pusieron en guardia. Velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos. Y mire esta frase, de día y de noche. Ustedes saben que una estrategia de guerra es que muchas veces la guerra venía o la invasión venía de noche. Entonces ellos tenían que estar en guardia todo el tiempo, ¿sí? Nosotros debemos estar en guardia, hermanos, todo el tiempo. Todo el tiempo debemos estar orando y velando. ¿Eso es un mandamiento de las Escrituras? Lo es. Muchas veces vienen muchas cosas, hermanos. Muchas veces la obra de Dios es gravemente afectada porque debiendo nosotros estar velando, estábamos en una actitud de descuido. Estábamos distraídos, ¿sí? A veces ponen en el noticiero, edificio es robado. ¿Y cómo lo robaron? El guarda fue entretenido por una muchachita, ¿sí? Y así es el diablo, hermano, nos coge cosas para distraernos. Y no nos damos cuenta que estamos en una guerra. Que ese trabajo que nosotros estamos haciendo tiene muchos enemigos. La obra de Dios, la obra de nuestra familia, la obra de la iglesia tiene muchos enemigos, hermanos. Y si nosotros no velamos y no vigilamos, ¿cuántos problemas ya hemos tenido? ¿Para qué vamos a decir vamos a tener? Ya hemos tenido por no velar, por no cuidar, por no estar atentos, hermanos. Entonces lo primero que nos muestran estos edificadores fue que ellos, al ver las situaciones que se estaban levantando, ellos oraron y velaron. Segundo, en el verso anterior, que también nos va a mostrar un poco algo que es muy importante para la obra que el Señor está haciendo en su iglesia. Nehemías 4, verso 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Y mire que ellos ya iban avanzado bastante cuando los enemigos se levantaban. Iban en la mitad del muro. ¿Y por qué habían avanzado tan rápidamente? Dice ahí, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hermanos, la obra de Dios requiere ánimo, requiere buena voluntad. Y esa buena voluntad y ese ánimo que ellos habían tenido, lo habían tenido porque Dios había despertado el corazón de ellos por las palabras de Nehemías. El buen ánimo, la buena disposición
El fervor hace que las cosas prosperen. Si ustedes recuerdan, uno de los edificadores que vimos fue Baruch. Y se dice de Baruch en la lista que leímos que él edificó con todo fervor. Y es muy interesante que entre todos los que se mencionan se dice que Baruch edificó con todo fervor. ¿Qué significa la palabra ahí en el hebreo? Significa celo, pasión, un sentimiento de mucha pasión y devoción para hacer una actividad. O sea, este Baruch tenía muy buen ánimo. Hermano, y a veces nosotros queremos que Dios bendiga lo que estamos haciendo, pero para que eso sea bendecido debe haber fervor, debe haber buen ánimo, debe haber buena voluntad, debe haber disposición, debe haber alegría. ¿Sabe de quién se dice eso en el Nuevo Testamento? De Apolos, que era un hombre fervoroso. O sea, él no servía con pasividad, o él no servía con indiferencia, o él no servía con una actitud de apatía a lo que estaba haciendo. Al contrario, Apolos era fervoroso, Apolos era dirigente, Apolos era comprometido. Y eso es algo importante. Ellos pudieron levantar hasta la mitad del muro porque tenían buen ánimo. Y la Escritura nos manda a nosotros cobrar ánimo o tener ánimo. ¿Usted alguna vez, los hermanos recuerdan la vez que nos visitó el hermano de Brasil, José Luis, y tuvimos una reunión en la casa de mis padres? Él nos habló del buen ánimo, hermano. Qué enseñanza tan preciosa, simple pero preciosa. Y él decía, hermano, cuando un cristiano pierde el buen ánimo, no tiene medios para servir a Dios. Porque pierde la alegría, pierde el gozo, pierde el deseo. Y la Biblia nos llama a tener buen ánimo, a cobrar ánimo. ¿Qué quiere decir eso? Yo debo alentar mi corazón para ser diligente, fervoroso y dispuesto para las cosas de Dios. El domingo pasado hablábamos con los hombres en la reunión de la noche que a veces nuestro corazón es muy indiferente, ¿no, hermanos? Venimos con una apatía tremenda, venimos fríos, y eso en algún momento nos llega a todos. Hay un momento que uno como que no se quiere levantar. Hay un momento que uno como que no quiere hacer las cosas que uno sabe que tiene que hacer. Y ahí es donde es tan importante el ánimo. Y donde es tan importante rogar a Dios y buscar ese buen ánimo. Señor, dame ese... Hoy yo recuerdo mucho una oración del hermano Gino que él decía: Señor, perdona mi indiferencia y dame buen ánimo. Perdóname mi indiferencia y dame buen ánimo. Y así nosotros debemos orar, hermano, porque a veces entra esa cosa en el corazón que uno ya no... Y a veces uno se lo dice a uno la esposa, o uno se lo dice a la esposa porque uno con ella es más sincera. Hoy no quiero ir. Hoy no quiero hacer esto. Hoy no quiero esto. ¿Usted no ha estado en esa situación? Bueno, la Biblia dice: cobrad ánimo. Que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea que debemos estar siempre preocupándonos por llenar nuestro corazón de vitalidad, de fuerza, de disposición. ¿Por qué, hermanos? Porque toda obra requiere ánimo. Si usted pierde el ánimo, deja esa obra en ruina, hermanos. Si usted pierde el ánimo, deja esa construcción que usted está haciendo a la mitad. ¿Y cuántos cristianos van que uno dice: hermano, ¿cómo va? Sin ánimo, hermanos. No, hermano, yo ya me cansé. No, hermano, yo ya renuncié a eso. No, hermano, yo ya no quiero hacer eso. Bueno, hermanos, tenga cuidado con el ánimo, porque el ánimo es vital en parte del trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Cual sea. Puede ser que algunos tengamos una responsabilidad mayor, otros la responsabilidad de criar un hijo, otros la responsabilidad de restaurar el hogar, otros la responsabilidad de predicar el evangelio, otros la responsabilidad de trabajar con los jóvenes, otros el trabajo con las mujeres. Es muy posible que las circunstancias atenten contra nuestro buen ánimo. Y necesitamos llenarnos constantemente de ánimo. Hablaba en estos días con mi odontóloga, hermanos. Y es una mujer muy alegre, hermanos. Y ella posteó en el WhatsApp un mensaje que es cierto, hermanos.
Ella dice, la alegría de mi corazón me hace enfrentar los desafíos de la vida de manera diferente. Y eso lo dice Proverbios, hermano, que el corazón contento, hermano. Hermano, cuando usted tiene corazón contento, un corazón animado, hermanos, nada va a ser imposible para usted. Cambio también dice Proverbios que el hombre triste, ese hombre deprimido, ese hombre pesimista, hermanos, sus huesos se secan. Y yo, conociendo la vez pasada que escuchamos las pruebas que estaba viviendo la odontóloga, yo decía, Señor, ten misericordia de esa mujer. Pero usted la ve, hermano, y siempre está sonriendo, siempre está con ese deseo de servir, siempre está con esa alegría. Una persona así, hermano, nada le queda difícil. Que Dios nos dé buen ánimo, hermanos, para continuar esa obra que está haciendo en nuestras familias, para continuar esa obra que está haciendo entre los jóvenes, para continuar esa obra de evangelismo, para continuar esa obra de poder seguir trabajando con la iglesia y sirviendo al Señor. Hermano, que perdamos nuestras cuentas bancarias, pero no el buen ánimo. Que no perdamos la alegría de nuestro corazón, porque ahí está la fuente. Entonces ellos pudieron edificar hasta ese punto porque tenían buen ánimo. Entonces oraban, velaban, tenían ánimo. Más adelante en el 13 se nos dice lo siguiente. Dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, mire lo que hizo Nehemías, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, y por vuestros hijos, y por vuestras hijas, por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Además de esa guardia que puso Nehemías movilizó a las familias, hermanos. Y dice que ahí que él puso en orden a las familias detrás del muro en los sitios abiertos. Y los puso por familias, ¿sí? Una manera de protegerlos y además de animarlos. Y les dice, no teman delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces Nehemías pone en orden al pueblo. Se van a organizar entre familias, van a armarse como familia y peleen, confíen en el Señor y peleen. Y les da una motivación muy importante, hermanos. Peleen por sus familias, peleen por sus hijos, peleen por sus hermanos, peleen por sus esposas. Y eso es interesante, hermanos, que esta parte que estamos viendo, que es la parte que iba de la puerta de la fuente hacia la puerta de las aguas, en la parte que ellos estaban edificando el muro, ellos iban a encontrar dos cosas. Una, nosotros lo leímos al comienzo, las tumbas de los reyes. Estaba la tumba de David, la tumba de Ezequiel, de los reyes virtuosos. Y además se iban a encontrar con una casa que se llamaba así, la casa de los valientes. Y posiblemente esa casa tenía la placa de los nombres de aquellos que habían sido los valientes de David. ¿Se recuerda la historia de los valientes de David? Entonces ellos están edificando el muro, están detrás del muro, esperando a los enemigos con sus familias y todos con espadas. Y Nehemías les dice, peleen. Hermano, y ese mandamiento, peleen. A mí me parece muy interesante que ellos están construyendo, pero esa construcción a la par es una guerra, hermanos. Y es una guerra que tiene personas que pueden ser muy afectadas si nosotros no peleamos. Pelee por sus hermanos. Hermanos, la batalla que nosotros estamos viviendo, la edificación que nosotros estamos llevando a cabo, es una edificación que involucra personas. Si nosotros nos rendimos, caerán personas con nosotros, hermanos. Si nosotros nos rendimos, tal vez los que van a caer son nuestros hijos.
Si nosotros nos rendimos, tal vez los que van a caer van a ser nuestras hijas o nuestras esposas. Por eso Nehemías los ordena, los pone por familia y les dice: peleen. Hermano, y ese mandamiento también existe en el Nuevo Testamento. Pablo decía: pelead la buena batalla. Hay una buena batalla que somos llamados a pelear, hermano. Tal vez a veces por uno mismo uno dice: Señor, por mí yo me rendiría. Pero como le dijo una vez Miguel Núñez a una familia: si no lo van a hacer por ustedes, háganlo por amor a sus hijos. ¿Sí? Hágalo por amor a los hermanos que están con usted. Hágalo por amor a aquellos que Dios ha puesto en sus manos bajo su responsabilidad. Hágalo por aquellas mujeres que la ven a usted como una mujer piadosa y que usted las puede influenciar. Hágalo por esos hijos que tal vez van a servir más adelante al Señor. Entonces Nehemías pone en orden y les da una causa a ellos para hacerlo. Hermanos, y esas causas a veces son importantes. Yo recuerdo hace años, cuando éramos tan poquitos, que una de las cosas que, miren lo que yo oraba, decía en ese tiempo: Señor, necesitamos un grupo de jóvenes, Señor. Jóvenes que quieran caminar contigo, Señor, para que Salomé no esté sola, Señor. Por nuestra hija rogamos que tú traigas más jóvenes. Y es lo interesante, hermano. Y Dios fue fiel, porque cuando ya fue creciendo, fueron llegando jóvenes. Fueron llegando jovencitas. Y Dios usó ese ambiente para guardar el corazón de Salomé y criarse con otros hermanos. Entonces a veces hay motivaciones que Dios pone, ¿sí? Señor, yo abro mi casa porque yo quiero que tu bendición llegue a mi familia, Señor, a mis hijos, Señor. Tal vez yo no voy a ser el gran hombre, pero mi hijo, Señor, tú puedes apartar a este muchacho para ti, Señor. Tal vez yo ya estoy pasando el tiempo, pero Señor, y Nehemías pone eso en el corazón de ellos: peleen por sus esposas. Hermanos, hombres, peleen por sus hogares, peleen por sus familias, peleen por sus hijos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque realmente el diablo odia a nuestros hijos, odia a nuestras familias. El diablo odia la verdad, el diablo odia a la iglesia. Y si nosotros somos pasivos y no estamos dispuestos a pelear, muchas de las cosas preciosas que Dios puede hacer entre nosotros pueden caer en ruina. Esa es la historia de Israel con el tiempo, ¿no, hermanos? Mucha ruina. ¿Por qué? Porque en vez de estar orando, velando, peleando, bajaron la guardia. Se volvieron indiferentes, desobedientes, rebeldes. Pecaron contra Dios, contra sus almas y contra las personas que Dios les había puesto en sus manos. Entonces Nehemías pone en orden: pero ustedes se van a hacer acá. Peleen, hermanos. ¿Qué es una pelea, hermano? Una pelea. ¿Qué es una pelea, hermanos? Es un combate. Y en aquellos días era así tipo gladiador. Brazos salían volando, sangre salía, gente sin cabeza, gente sin ojos, gente descuartizada. Una pelea en aquellos tiempos era terrible, hermanos. Hermanos, algo así es la vida cristiana. Si usted no pelea, usted va a ver hijos sin brazos, hijos sin ojos, muertos acá, muertos allá. La vida cristiana en un sentido y la edificación no es un juego, hermanos. No es un juego. Y cuando nosotros lo tomamos, hay cristianos que toman la vida cristiana muy folclóricamente, hermanos. Muy deportivamente, sin seriedad, sin compromiso. Y eso a la larga es muy costoso, hermanos. Entonces el Señor le dice por Nehemías, y el Señor nos dice eso también por su palabra a todos nosotros: pelead. Pelee la buena batalla. En una batalla uno recibe golpes, hermano. En una batalla uno se cansa. En una batalla hay peligros. Pero recuerden que el Señor es nuestra victoria. Recuerden que usted está edificando ahí una casa atrás que se llama la casa de los valientes. Y en la historia de esos valientes hubo algunos que con las manos mataron leones, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Pelee confiando en Dios, hermano. Pelee confiando que la victoria es del Señor y de aquellos que le temen. Si nosotros no peleamos, hermano, y si no estamos en esa disposición a pelear, mucho de lo que estamos edificando va a ser destruido, hermanos.
Hay que pelear las cosas en oración, velando, armándonos, porque eso lo vamos a ver ahí más adelante. Dice ahí, en el verso: y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y mire que cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Cuando los enemigos vieron que ellos iban a pelear, se detuvieron. Hermanos, uno se da cuenta que muchas veces el conflicto que parecía tan grande, cuando estamos dispuestos a tratarlo, desaparece. Es una cosa misteriosa, hermanos, pero a veces esas cosas terribles que van a suceder y que van a suceder y que... Recuerdo hace un tiempo nos decían: no, hermano, por esto va a pasar esto y va a pasar esto. Bueno, vamos a orar, y si va a pasar, bueno, vamos a enfrentarlo en el Señor. Y cuando como que nos dispusimos a la situación, no pasó nada. Porque a veces el enemigo solo hace alarde, bulla. Entonces es una situación que va a suceder y uno ya está atemorizado, y cuando mira, no sucedió nada, hermanos. Recuerda la vez de que pasó aquí en la ciudad, que se van a entrar, y todo el mundo asustado. ¿Y quién se entró? Nadie se entró. Y a veces comienza a haber una alarma, que va a pasar esto, y que va a pasar esto, y que viene esto. Hermanos, si nosotros estamos orando, velando y haciendo lo que Dios nos ha mandado, Dios nos va a guardar. Dios nos va a proteger. Y dice ahí en el verso 15, al final, porque la edificación sigue teniendo este aspecto, hermanos, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Mire lo que hicieron ellos: nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. La obra de Dios prosperó en esos días porque cada uno, pasaban las circunstancias, ellos se volvieron al muro y siguieron haciendo la tarea que tenían que hacer. Ellos fueron responsables en el trabajo, y mire esa frase, que cada uno tenía. Hermano, la edificación de la obra de Dios es un trabajo que como hemos visto en el libro y como hemos resaltado por mucho tiempo, que nos involucra a todos. No es solo la tarea de algunos, hermano, porque a veces nosotros tenemos la tendencia a recostarnos entre la masa, ¿sí? Esto que la masa va, entonces nosotros vamos en la masa, pero no hacemos nada. Realmente en el muro hay lugar para cada uno de nosotros, y hay una tarea, y es una tarea que nadie debe hacer por nosotros. Entonces se requiere que todos los colaboradores que están trabajando en esta obra vuelvan al muro y hagan su labor. Alguien decía: los ángeles no lo van a hacer, los vecinos no lo van a hacer, los hermanos de la iglesia, aunque sirven y tienen su labor, no van a hacer mi labor. Porque la Biblia enseña esto, hermanos, y esto es muy interesante, como lo dice Pablo en Efesios 4, que Él dio ministerios para preparar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. O sea, ¿quiénes hacen la obra? Los santos. Cada uno tiene una tarea. En la obra de Dios cada uno tiene un lugar y tiene una tarea. Y lo que querían hacer los enemigos era distraer y parar la obra. Pero ¿qué hizo Nehemías con todo el pueblo? Volvió al muro, cada uno a su tarea. Y dice en el 16: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra. Mire esto. Y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Entonces estaban los que estaban en la obra, y estaban la otra mitad que tenían lanzas, arcos y corazas. Hermano, la edificación, como es una guerra, necesita de armas. Por eso Pablo dice ahí en Efesios que vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir. A veces nosotros no podemos ir a la guerra desnudos, hermano. A la guerra se necesita ir con un escudo, con una espada, con unas sandalias, ¿sí? Con el yelmo.
todo lo que es la coraza, todo lo que protege al soldado en la guerra y también lo que le da herramientas para enfrentar la batalla. ¿Qué armas nos ha dado Dios, hermanos? Pablo describe al soldado de Dios ahí en Efesios 6, nos habla del yelmo de la salvación, ¿sí? La coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz. Hay cosas en las que nos tenemos que vestir, el escudo de la fe, la espada del espíritu, hermano. Si estamos en una guerra, yo necesito proteger mi cabeza. ¿Y con qué? Con el yelmo de la salvación, es lo que hablábamos en la cena. Nosotros no vamos a poder celebrar la cena si no tenemos seguridad de que somos salvos y lo que eso significa. Porque van a venir las acusaciones del diablo y yo me creo las acusaciones del diablo. Dardos, flechas a mi mente. Yo no merezco, yo soy un pecador, yo soy indigno y comienzo yo a olvidarme de que Dios ya me justificó en Cristo. La coraza de la justicia, eso nos habla de la integridad, hermanos. Si yo voy a una guerra, yo tengo que tener protegido todo esto, hermanos. Y justicia nos habla de una vida que anda en rectitud, en integridad. Una vida que nos protege de los dardos del enemigo, que guarda mi corazón. ¿Cómo está su corazón? Porque a veces hay cristianos que tienen el corazón abierto y lleno de flechas. No, nosotros tenemos que protegernos con la justicia, con la integridad, con un andar recto. El escudo de la fe. Bueno, todo lo que nos habla de la armadura, hermanos. Una edificación requiere herramientas, no solo para edificar, sino para la guerra. Y lo último que vamos a ver ahí en el verso 18 en adelante es este aspecto, hermanos, de la importancia de coordinación entre el pueblo. Es lo que decía el verso 18. Dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada, ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados del muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. La última medida que toma Nehemías en medio de esta edificación es que, como todos están distantes, hermanos, y esa distancia es interesante porque a veces nosotros estamos juntos pero estamos distantes, y es normal, hermanos. ¿En el diario vivir estamos distantes? Sí, usted está por allá en su trabajo, usted está por allá en su familia, yo estoy por allá en mis cosas, usted está en las otras. Pero mire lo interesante que dice Nehemías: como estamos distantes, yo voy a tener al lado mío al hombre de la trompeta. Y cuando algo suceda, yo voy a hacer sonar toda la trompeta. Y cuando escuchen la trompeta, reunidos. Quería decir que cuando vinieran los enemigos se hacía sonar la trompeta, y de donde se sonara la trompeta todos se reunían para pelear. Eso ya lo enseñaba la ley. Nosotros estuvimos estudiando con los hombres la importancia del sonido de las trompetas, ¿sí? Y que la trompeta diera un sonido cierto, porque la trompeta sonaba para varias cosas. A veces cuando la iglesia o Israel tenía que congregarse, la trompeta sonaba de una manera. Pero cuando congregarse para adorar a Dios, cuando venían los enemigos, la trompeta tenía que sonar de otra manera. Porque una era la trompeta para convocar a las personas para adorar, y otra era la trompeta cuando venían los enemigos. Por eso Pablo dice que si no hacemos sonar con un sonido cierto o entendible, ¿cómo las personas se van a preparar para la guerra? Bueno, ¿eso qué significa? Sencillamente Nehemías sabía que todos tenían que estar coordinados, hermano, a la voz de la trompeta. Y es muy interesante eso, hermanos, porque la edificación requiere coordinación, hermanos. Y la trompeta que debe dar el llamado, la que debe despertar nuestros corazones, la que debe alinearnos, es la trompeta de la palabra de Dios, hermano. Esa es la que nos convoca o a adorar
o a la que nos convoca a guerrear. Y todos deberíamos estar atentos. Mira lo que dice ahí. En el lugar donde oyeres. O sea, la coordinación dependía de que todo el pueblo estuviera atento al sonido de la trompeta. Dice ahí, reunidos allí con nosotros. Entonces, cuando eran todos llamados a reunirse, todos deberían responder. Eso nos llama de coordinación, pero también de la importancia de estar juntos en algunos momentos, hermano. Estar juntos para pelear, estar juntos para adorar, estar juntos cuando así la trompeta de Dios lo requiera. Alguien decía, quédese cerca de los unos con los otros. Cuando Dios llama a reunirnos, no hay nada más peligroso que quedarnos solos. Miren esa frase. Cuando Dios nos convoca, debemos responder a la convocatoria de la trompeta, hermano. Cuando Dios nos llama, debemos responder al llamamiento de Dios. Porque no existe nada más peligroso en medio de una edificación que quedar solos. Esto nos habla de que necesitamos trabajar unidos. Somos miembros los unos de los otros. Un mismo ejército, soldados, compañeros, una misma causa, un mismo propósito y un mismo general. Y ahí termina el pasaje en el 21 en adelante, mostrando el compromiso de todo el pueblo sobre esta edificación. Dice, nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Hermanos, los 52 días del trabajo en Jerusalén fueron así. Nadie podía salir de Jerusalén. Nadie podía quitarse las vestiduras. ¿Saben por qué esta obra prosperó tan rápido? Por el compromiso de todo el pueblo. Entonces, hermanos, ahí vamos viendo cómo todos estos colaboradores avanzaron la obra de Dios en aquellos días, pero con estos ingredientes. Había oración, había vigilancia, había trabajo, había coordinación y había una entrega completa a ese trabajo. Definitivamente estos ingredientes que uno ve en este capítulo, hermanos, son ingredientes que tienen que haber si nosotros queremos que la obra de Dios prospere en nuestros días. Sea de manera familiar, sea de manera ministerial, sea en la iglesia, o sea en algún tipo de trabajo que Dios nos haya encomendado. La generación de Nehemías con su liderazgo nos deja un buen ejemplo, hermanos, de cómo la obra de Dios avanza. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, que el Señor nos haga como estos hombres diligentes, esforzados, dedicados y trabajadores para que la obra de Dios prospere en nuestros tiempos. Padre, te damos gracias, Señor, por este capítulo de tu palabra, Señor, y por el ejemplo que tú nos das a través de cada uno de estos hombres, Señor. Cuánta disposición, cuánta fe, Señor, cuánto esfuerzo, Señor, cuánta dedicación que llevó a cabo esa gran obra, Señor. Así, Señor, en nuestros días hay tanta necesidad, Señor. Hay tanto trabajo, Señor. Despiértanos a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos ocupar el lugar que tú quieres que ocupemos en el muro, Señor. Y para que podamos dedicarnos a trabajar en aquellas cosas que tú quieres que trabajemos, Señor. Bendice tu obra en estos días, Señor. Bendice la labor de cada uno de tus hijos, Señor. De aquellos que te están sirviendo por amor, que están involucrándose, que realmente desean, Señor, ver la ciudad restaurada y en su gloria, Señor. Y también oramos, Señor, para que tú traigas muchos más colaboradores, Señor. Para que tú despiertes el corazón de todos aquellos, Señor, que han de trabajar, Señor, que han de dedicarse, que han de cooperar, Señor, en tu obra en estos días, Señor.
Que podamos ver familias restauradas, Señor. Que podamos ver vidas cristianas, Señor, restauradas. Que tú nos concedas también ver una iglesia fuerte, firme, Señor. Restaurada, sin escombros, sin ruinas, Señor. Sin destrucción, Señor. Sino que tú puedas restaurar todos aquellos aspectos, Señor, que aún nos faltan y en los cuales debemos trabajar, Señor. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has sostenido, Señor. Gracias, Señor, porque hemos visto que tu obra, el trabajo que tú has dado no es en vano, Señor. Sino que tú, Señor, vas bendiciendo y vas prosperando, Señor, conforme a la fe y el trabajo de tus hijos, Señor. Ayúdanos, llénanos de buen ánimo, de buena voluntad, de disposición, de fuerzas, Señor. No dejes que nuestros enemigos, Señor, no dejes que aquel Sanballat, Señor, no dejes que aquellos que se oponen a lo que tú estás haciendo, Señor, puedan prosperar, Señor. Avergüenza al diablo, Señor. Avergüenza al enemigo, Señor. Que tú puedas realmente tener esa iglesia gloriosa, Señor. Esa iglesia victoriosa, Señor. Esa iglesia santa, sin mancha y sin arruga en nuestros días, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, para que tu obra avance y podamos ser colaboradores tuyos, Señor, en estos días, Padre. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén, Señor.